Yo soy académica del Centro de Economías y Políticas Sociales y lo que les voy a contar hoy es un poco la investigación que llevo varios años haciendo con un equipo respecto a temas de agua y escasez hídrica. El foco, yo soy antropóloga de formación inicial, hice mi doctorado en sociología, pero la idea es un poco mirar esto desde el campo de las políticas públicas y cómo enfrentamos hoy en día una crisis que yo creo que es una de las crisis quizás más urgentes que va a tener nuestro país dentro de los próximos 20 años, que es la crisis por escasez hídrica. Así que, algo pasó aquí. No sé si soy yo o... Ahí sí. Bueno, la idea y el marco general de nuestro trabajo tiene que ver con el cambio ambiental global, que está impulsando cambios importantes en los territorios. En el caso de Chile, uno de los efectos más visibles del cambio ambiental global tiene que ver con la escasez hídrica. Eso es algo que ya sabemos. También tiene otros efectos que lo hemos podido ver en los últimos años, como inundaciones, incendios, pero finalmente uno de los elementos más relevantes tiene que ver con la baja sostenida de precipitaciones que lleva a la baja de caudales y también de acuíferos subterráneos. Nuestro país, no es casual que tengamos este problema, es uno de los países más afectados por estrés hídrico, junto con México. Es decir, dentro de los países de América Latina nosotros tenemos una situación particularmente delicada en términos de los recursos hídricos y por eso es que también estamos enfrentando hoy día esta situación. Tenemos varios ejemplos de eso. Nosotros los hemos podido ir viendo en el fenómeno que se llamó en su momento la megasequía, que finalmente hoy en día estamos quizás avanzando a pensar que más que una sequía es una condición que se va a mantener en el tiempo y que ha impactado de distintas formas también la forma como nosotros nos enfrentamos a nivel del Estado. Un elemento importante acá es el dato que aparece ahí, como ejemplo, en las crisis del Biobío, la Araucanía y Coquimbo, que para el 2021 el gasto público a nivel local, el 66% estaba concentrado en el abastecimiento de la población por camiones aljibe. Es decir, no solamente teníamos un problema de sequía a nivel de la agricultura, sino que era un problema que también estaba afectando a la población local al nivel que ya está afectando también el gasto público. Nosotros tenemos que destinar una gran cantidad de esos recursos a abastecer a población a través de camiones todos los años. Entonces, en los últimos 5 años, el gasto en camiones aljibe para abastecer la población supera esta cifra que aparece ahí, y yo creo que no es un dato menor considerando cómo enfrentamos una crisis que va a tener características de ser algo permanente en el tiempo. ¿Cómo lo hemos enfrentado hasta ahora? Hay una herramienta de la política pública, que son los decretos de escasez. Entre el año 2008 y el 2019, en Chile se habían establecido 133 decretos de escasez, y algunas regiones habían tenido más de la mitad de su superficie en decretos de escasez durante años. Hay que considerar también que los decretos de escasez son una herramienta legal que fue pensada para la contingencia, que fue pensada para durar 6 meses, quizás prorrogable, después con el tiempo se modificó eso, pero finalmente está pensado para una crisis, no para una política de largo plazo. Otro ejemplo, un elemento que nosotros miramos mucho tiene que ver con la agricultura. ¿Por qué mirar la agricultura cuando hablamos de escasez? Y yo creo que ahí el dato que aparece aquí no es un dato menor, que es que el 71% del volumen de agua que existe en el sistema de derechos consultivos se dedica a la agricultura. Es decir, nosotros destinamos una gran parte de nuestra agua a la agricultura. Y por eso mismo, pensar el tema del agua en relación a cómo producimos alimentos es hoy en día un elemento clave del problema. Es decir, dentro de eso también hay otro elemento que es clave, que es dentro de esta agricultura, que concentra el 71% de los derechos consultivos de agua, hay un cierto porcentaje de la población, de los titulares de derecho que concentran la mayor parte del agua. Es decir, como dice ahí, el 1% de los titulares de derechos concentra el 79% de los derechos de agua. Tenemos dos situaciones. Entonces, por un lado el agua está concentrada en la agricultura, pero por otro lado también el agua está concentrada en ciertos sectores de la agricultura y en ciertas manos dentro de la agricultura. No todos los sectores tienen el mismo acceso. Y nosotros en verdad lo que trabajamos son temas de desigualdad,
vinculados a el acceso al agua. Y para eso tomamos como base un concepto que varios de ustedes quizás han escuchado, que es el concepto del ciclo hidrosocial, que tiene que ver con la idea de que la sequía es la disminución de precipitaciones, pero no es lo mismo que la escasez. ¿Por qué? Porque la escasez está vinculada a las decisiones que tomamos respecto al uso del agua. Por un lado tenemos menos agua, pero por otro lado, ¿qué hacemos con esa agua que tenemos? ¿Y quién decide qué hacemos con esa agua? Entonces nosotros utilizamos la idea de ciclo hidrosocial, que implica concebir el agua como un elemento que está inserto dentro de ciertas dinámicas de poder, de conflicto, de actores con visibilidad diversa y con distintos niveles de capital y poder en un sistema político como el que tenemos. Entonces, dentro de este sistema político y dentro de este espacio de decisiones de qué hacemos con el agua que tenemos claramente actores que tienen distintos niveles de visibilidad, distintos niveles de incidencia y de influencia sobre el ciclo hidrosocial. Es decir, no todos podemos decidir de la misma forma ni incidir en la política pública en tiempos de escasez. Así que la pregunta central que nos hacemos desde la investigación que vengo desarrollando desde varios años tiene que ver con eso. ¿Quién controla este ciclo hidrosocial en tiempos de escasez? Cuando tenemos poca agua, cuando estamos en crisis, ¿quiénes son los que toman las decisiones y cómo? Y la pregunta de esto tenía que ver, en su origen, cuando se empieza esta investigación, con pensar cuáles pueden ser las estrategias entonces para poder enfrentar esta crisis que se viene. ¿Cuáles son las formas que tenemos para poder hacer que los territorios y las comunidades sean resilientes a la escasez y pongan también al centro, más allá también de la construcción de una adaptación al cambio climático, que es uno de los elementos que se pone sobre la mesa dentro de las últimas convenciones de cambio climático, sino también avanzar a pensar en la idea de justicia hídrica como un elemento central de lo que queremos lograr con la política pública sobre agua. Y dentro de esas preguntas, dos grandes preguntas, bueno, trabajo ahí nombrados los colaboradores, dentro de los cuales hay aquí algunos presentes, que son las personas que me han acompañado un poco en este trabajo y en este viaje de entender un poco cómo funciona la política pública sobre escasez hídrica, enfocándonos en la relación entre agua, Estado y desigualdad, en este manejo de la escasez desde una perspectiva mixta. ¿Qué quiere decir desde una perspectiva mixta? Que utilizamos por un lado enfoques etnográficos vinculados a la antropología, pero por otro lado también utilizamos métodos cuantitativos para poder entender qué es lo que está sucediendo a nivel macro con las políticas sobre así que utilizamos estas políticas públicas que están orientadas a la transformación de territorios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros buscamos, identificamos cuáles eran las políticas que queríamos mostrar, que habían modificado en los últimos 40 años sustancialmente el uso de agua y también la configuración territorial que existía. Y dentro de eso nos pareció interesante, y quizás uno de los elementos que surgió con harta fuerza durante el transcurso de la investigación, que ya tiene varias aristas, era el tema de la ley de riego, precisamente por su vinculación con ciertas formas de agricultura extensiva y del sector agroexportador. Así que mirar un poco eso y mirar cómo esto va generando también ciertas formas de desigualdad al interior de los territorios. Eso es el eje clave de lo que yo hago. ¿Y cuál era la idea entonces? Era generar evidencia para la decisión en políticas públicas sobre el control del ciclo hidrosocial. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, trabajamos, como les decía yo, por un lado con una fase más cuantitativa, que lo que buscaba era mirar la relación entre los tamaños de los productores, ciertos manejos de escasez, la concentración de ciertos incentivos del Estado, y por otro lado trabajamos también con etnografía del Estado, que es una metodología específica que lo que hace es, bueno, los que estén familiarizados un poco con la antropología y con las metodologías etnográficas que nosotros utilizamos, tiene que ver con el
estar presente en los territorios y poder en el fondo observar la cotidianidad de lo que sucede ahí. Precisamente porque entendíamos que las grandes tendencias que nosotros podíamos documentar con números, habían un sinnúmero de zonas grises, ciertos espacios intersticiales que suceden en las interacciones territoriales de, por ejemplo, entre los actores que toman las decisiones y los actores locales, entre los grandes propietarios y los agentes del Estado. Hay una serie de elementos ahí que sin duda no aparecen en las grandes tendencias y que es necesario documentarlo a nivel microsocial. Para eso utilizamos esta metodología que la llamamos etnografía del Estado. Y para eso trabajamos con 3 casos en específico, que son casos que lo que buscaban era mostrar distintos niveles, por un lado de escasez, por otro lado de conflicto, y por otro lado también de configuraciones productivas distintas en torno a la agricultura. Entonces, por un lado miramos Coquimbo, que es uno de las regiones que ha tenido un gran número de retos de escasez, tiene una agricultura que evidentemente ha tenido que adaptarse a ese contexto, que tiene una de las mayores infraestructuras de riego también, el Maule, que es la región agroexportadora de nuestro país, y por otro lado la Araucanía nos interesaba bastante también por ser precisamente una región que históricamente no había tenido escasez, pero que hoy en día sí la está teniendo. Cuando es un tema que empieza a ser incipiente en el sur y que lo vamos a ver cada vez con más fuerza en los últimos años. Así que hasta ahí empezamos a trabajar con estos casos, tratando de mirar en el fondo cómo nos acercamos a mirar este tema de la escasez hídrica. Yo no sé si alguien me va a avisar el tiempo, ¿no? O esto es libertad. Tú me avisas. Entonces, ya para contarle un poco lo que hemos empezado a encontrar en términos de hallazgo, esto que vemos acá es la gobernanza del agua, que para los que estén familiarizados con la idea de gobernanza, la idea aquí era hacer una cierta reconstrucción de cómo funcionan las instituciones que norman la forma en que se administra el agua hoy día. Y como ustedes verán en este mapa, esta es bien complicada, bueno, obviamente, y bien imbricada y difícil de intervenir. Quizás uno de los elementos que más llama la atención de esta gobernanza del agua es que es un elemento central, y eso lo dicen todos los enfoques para el cambio climático, que debemos intervenir para poder generar estados que se adapten a las crisis por escasez. Entonces, en nuestro caso tenemos dentro de esta gobernanza algunos elementos que son importantes, que pudimos identificar y que tienen que ver con algunas herramientas, lo vamos a ver más adelante, que pudieran generar incentivos perversos para un mayor uso de agua y una mayor concentración de derechos de agua y de acceso del agua. Eso es uno de los elementos importantes, lo vamos a ver un poco más adelante respecto a un análisis específico que hemos realizado con la herramienta de los decretos de escasez, uno de los elementos de esta gobernanza en tiempo de crisis. Y por otro lado también una cosa que hemos conversado ampliamente con los actores del Estado y que tiene que ver con las deficiencias para poder trabajar en mejorar esta gobernanza de agua frente al desafío del cambio climático. Tiene que ver con la deficiencia de los datos, un catastro de agua muy imperfecto en el cual falta información, y también un marco normativo que ustedes saben ha intentado ser modificado en numerosas ocasiones y que sin embargo ha sido difícil modificarlo. Y por otro lado, también hemos podido identificar cosas que son bien claras también para los actores que trabajan dentro del Estado, que es esta sinnúmero de espacios de descoordinaciones o superposiciones de funciones de la gobernanza del agua, que tienen que ver con los desafíos que nos enfrenta esta gobernanza multinivel, es decir, esta gobernanza que tiene distintos espacios en los cuales nosotros podemos trabajar para modificar y irnos focalizando en un Estado que se adapte cada vez más a los desafíos del cambio climático. El desafío de la interseccionalidad.
intersectorialidad, difícil palabra. Y luego, otro elemento que quizás también lo vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, tiene que ver con este rol de las organizaciones de usuarios de agua en la justicia hídrica. Los que estén familiarizados con este tema verán que una parte importante de la gobernanza de agua está puesta acá, en las organizaciones de usuarios de agua, que son quienes administran hoy en día los cauces, las cuencas y también los canales. Es decir, son organizaciones que no son directamente organizaciones comunitarias, pero que sí son organizaciones que finalmente lo que hacen es administrar hoy día los derechos de propiedad que existen asignados según el Código de Agua. Entonces, hay ahí un tema muy relevante que es observar cómo funciona la dinámica interna de estas organizaciones de agua y cómo muchas veces las dinámicas internas de estas mismas organizaciones pueden generar situaciones de desigualdad en el acceso al recurso hídrico en tiempos de crisis. Entonces, también hay otros elementos que hemos podido observar, como por ejemplo una concentración importante en el manejo eficiente del agua. Es decir, como les decía, nosotros en algún momento miramos con mucha atención la ley de riego, que era uno de los mecanismos que tenía el Estado para poder adaptarse. Es decir, ¿cómo nos adaptamos? Nos adaptamos haciendo un uso más eficiente del agua. Sin embargo, estos subsidios a la tecnificación y las obras, es decir, este incentivo del Estado para poder generar una agricultura que utilice de mejor manera el agua, ha sido concentrado desde su momento de promulgación hasta ahora, quizás ahora un poco menos, en manos de grandes propietarios y de ciertos sectores. Cuando hoy en día lo que nosotros observamos es que una gran parte de estos incentivos que se dieron desde el Estado, de estos subsidios al riego, sobre todo durante el primer periodo, que fue de la década de los 80 hasta mediados de la década de los 90, se concentró primordialmente en el sector agroexportador. Es decir, es ahí donde se concentra hoy en día también la capacidad de uso eficiente del agua. Y con eso configuramos también lo que nosotros llamamos territorios extractivos, que quiere decir que a través de este subsidio también se generaron transformaciones territoriales importantes en las cuales muchos territorios se convirtieron en territorios que estaban destinados a la agroexportación, como sucede en el Maule, como sucede en gran parte de Coquimbo y en otros lugares que ustedes también conocerán. Entonces los datos, bueno, ahí los pueden observar, pero en el fondo los lugares en los cuales existe un mayor número de estos subsidios son precisamente los lugares donde está este sector agroexportador. Y eso no es menor, y es un dato que a nosotros nos llamaba harto la atención, sobre todo porque la gran discusión sobre escasez, en las zonas donde hay más escasez, es en las zonas donde hay precisamente esta mayor inversión pública en manejo eficiente del agua. Entonces la gran pregunta es ahí, ¿está correcto que estemos destinando estos recursos si seguimos teniendo este nivel de escasez en estas zonas o no? Ahí hay una pregunta que sin duda nosotros también tratamos de observar. Y luego también nos empezamos a preguntar respecto a estos decretos de escasez, y era un poco lo que les comentaba antes, que hay ciertos incentivos perversos en nuestra gobernanza que podrían generar esta situación de concentración de derechos de agua y también de concentración de poder. Y nos preguntamos ¿por qué las zonas donde hay una mayor cantidad de productores grandes tienen mayores declaratorias de escasez que duran más tiempo, que son más prolongadas en términos de días, en igual condiciones de sequía? Nos pasaba mucho que cuando mirábamos en los terrenos cualitativos, cuando íbamos a mirar los territorios, veíamos cosas que nos parecían que quizás no eran tan evidentes, como por ejemplo una comuna
en igual condición que otra, compartiendo una misma cuenca, unos tenían decretos de escasez declarados, otros no. ¿Por qué pasaba eso? Y nos empezamos a meter ahí a ver y a investigar qué era lo que podría estar sucediendo, y observamos que los decretos de escasez tienen una característica bien particular, que es que te permiten suspender las funciones de las organizaciones de agua, suspender los caudales ecológicos y autorizar el uso de agua subterránea aun cuando tú no tienes los derechos. Sin embargo, esto evidentemente es algo que solamente pueden realizar quienes pueden hacer los pozos, quienes pueden acceder a los cauces, quienes pueden, en el fondo, mantener su producción agrícola en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, en tiempos de sequía, en que cada gota cuenta. Lo que estamos observando y lo que pudimos observar también a través de la data cualitativa es que hay una cierta asociación entre las declaratorias de decreto y el tamaño de los productores. ¿Qué nos sugiere esto? Nos sugiere una cierta influencia política, una cierta capacidad de los grandes productores de influir también en herramientas técnicas como son las declaratorias de escasez, a fin de obtener acceso a agua subterránea y agua de los cauces ecológicos. Aquí hicimos una ilustración que nos quedó muy bonita, sobre precisamente parte de estos resultados, que lo que busca es en el fondo mostrar cómo estas relaciones de desigualdad que se producen a través de ciertos mecanismos de la gobernanza, y aquí nos enfocamos en los decretos de escasez, precisamente mostrando cómo es que se produce en el fondo, o se podría estar produciendo este aprovechamiento de cierta herramienta de la política pública para obtener una mayor, para obtener un acceso de parte de grandes productores a caudales ecológicos y aguas subterráneas. Así que, bueno, esos los créditos no son míos porque yo no sé dibujar, pero la persona que lo hizo tomo como base el paper que está ahí abajo por si alguien lo quiere revisar. Y en términos de la fase cualitativa, ¿qué veíamos en los territorios y qué veíamos también en términos de qué está pasando en los territorios en crisis? Y bueno, en parte también yo creo que hay hallazgos que son conocidos para la gente que está trabajando en el mundo rural y que tiene que ver con que la infraestructura técnica, los derechos de propiedad y el conocimiento para un aprovechamiento de agua afecta hoy día a los pequeños productores. Es decir, hay una desigual distribución, tanto por cómo se han ido dando los subsidios estatales que se han concentrado en la gran agroindustria, como por la falta de derechos de agua, la falta de regularización de tierras y de derechos de agua de la pequeña agricultura, que sin duda está afectando hoy día, en medio de la crisis, a estos pequeños agricultores que en el fondo les cuesta adaptarse a la nueva situación, generando toda una serie de efectos que vamos a ver más adelante. Y por otro lado, en las zonas donde prevalece esta agroindustria que ha sido fortalecida a lo largo de los años por una serie de fomento estatal, empieza a configurarse como un actor muy importante en términos de presión política a nivel local y nacional en el diseño de soluciones de cómo vamos a enfrentar la crisis. Un ejemplo de eso son los decretos de escasez, pero otro ejemplo de eso es, por ejemplo, las discusiones sobre la ley de riego, en la cual nosotros podemos ver que existe un actor muy importante, que es el sector agroexportador, que empieza a influir directamente, y eso está en las discusiones de la ley de riego, que son públicas, de cómo hay una influencia directa de estos productores en el diseño de las estrategias, para que las estrategias tengan cierta forma o cierto foco. Eso también se ve en las discusiones públicas del Código de Aguas, que ustedes también lo pueden revisar porque también es de carácter público. Y en tiempos de escasez, precisamente estas presiones locales, estas formas de influencia, no le llamamos lobby porque el lobby tiene características bien específicas, pero en nuestro caso nosotros lo llamamos zonas grises o vínculas con ciertos espacios de toma de decisiones, ciertos espacios de poder en torno a cómo vamos a manejar la escasez en los territorios.
Y ahí hay grandes desigualdades de visibilidad, es decir, hay sectores que tienen la posibilidad de poner su petitorio en ciertos espacios de decisión y otros que no. Y evidentemente eso va a ser una gran diferencia en términos del aumento de la conflictividad socioambiental, que es el segundo elemento que aparece ahí, que nosotros podemos ver que Chile en las últimas 2 décadas es uno de los países que tiene un mayor número de conflictos socioambientales activos, y de ellos un gran porcentaje tiene que ver con el agua, con el acceso al agua. Y eso evidentemente tiene que ver con que el sistema político también no está siendo capaz de responder esa demanda por justicia hídrica que existe a nivel territorial. Y por otro lado, esta falta de conocimiento técnico o también de derechos, de regularización de derechos que afecta a la pequeña agricultura, también va a generar un fenómeno que nosotros le llamamos, bueno, nosotros en realidad a nivel mundial se le llama migración climática, y que tiene que ver con esta migración que en el fondo se va produciendo en los lugares y en los sectores en los cuales ya no es posible sustentar la agricultura como forma de vida, porque los cauces se encuentran agotados, porque se empieza a producir una baja en la productividad de la agricultura que impide que estos pequeños agricultores puedan subsistir en esos espacios que históricamente habían subsistido. Entonces, esa migración climática también es un elemento que es de suma relevancia, porque finalmente empieza a haber un abandono de este espacio rural que sin duda preocupa y que ha generado también movimientos de población muy importantes en el mundo, pero también en el caso chileno. Y por otro lado, las afectaciones de este tipo de concentración de derechos de agua en ciertos espacios y en ciertos sectores también, en el momento de crisis empieza a generar afectaciones sociosanitarias al agua potable rural. Y eso es importante porque empieza también a afectar, como les decía al principio con el tema de los camiones aljibes, empieza a afectar sin duda el abastecimiento de la población. Todos hemos visto casos que son emblemáticos, como el caso Cotorca, el caso de la cuenca de la Concagua, que son espacios en los cuales existe hoy en día una crisis que no solamente está afectando la agricultura, sino que está afectando ya el abastecimiento de la población a nivel grave, y empieza a generar una serie de problemas con las organizaciones de agua potable rural, que hasta ahora han sido una de las políticas públicas quizás más exitosas en términos del acceso, en términos de justicia hídrica, puesto que son sumamente eficientes y también sumamente importantes en los territorios rurales. Sin embargo, hoy en día no pueden tener su abastecimiento asegurado precisamente por la crisis. Otro de los elementos que quizás es de relevancia señalar aquí son las particularidades que tienen que ver de cómo enfrentamos la crisis en los territorios donde existe población indígena. Y ahí, bueno, justamente escribimos un trabajo que aquí con los dos presentes, Kiara y Rodrigo, respecto a cuáles son los efectos sobre las mujeres indígenas de la escasez, y mostrar un poco cómo hay una mayor afectación también de esta población, y que es algo que ha sido señalado en innumerables instancias políticas y también en las convenciones de cambio climático. Es decir, los efectos del cambio climático son efectos desiguales y son efectos que van a recaer sobre la población que está en mayor condición de vulnerabilidad y pobreza, y en nuestro caso también en la población indígena, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, también es importante señalar que el problema de cambio climático o cambio ambiental global, si bien es un tema global, tiene efectos desiguales en los territorios. Y por eso mismo las políticas públicas debieran también considerar una cierta focalización orientada a esa población pobre, vulnerable o indígena, que va a sufrir de mayor medida este tipo de efectos. Así que en parte los problemas que presentan los pueblos indígenas tienen que ver con la falta de regularización de tierras, de agua, la falta de infraestructura de riego, y finalmente
esta crisis empieza a generar también elementos que nosotros pudimos observar y que tienen que ver con la recarga del trabajo doméstico, y precisamente por eso también tienen una dimensión de género bien interesante y bien importante que quizás nos corresponde indagarlo más en el futuro, pero de cómo en el fondo las crisis hídricas van a afectar de mayor manera a las mujeres por esta recarga de las labores domésticas. En el fondo también tiene ahí una dimensión importante. Y como les decía, otro tema muy importante tiene que ver con esta idea de las comunidades de agua como espacios de disputa, como espacios de desafío, en los cuales en crisis también surgen manejos solidarios, manejos en los cuales hay conflictividad, pero también hay solidaridad, y una parte importante del trabajo de investigación que estamos realizando es mirar precisamente cómo en estas comunidades de agua, que son comunidades conflictivas y que son comunidades que administran caudales con niveles de visibilidad y niveles de poder diversos, porque en una comunidad de agua, y esto es algo que siempre señalo, quienes tienen mayor peso en la toma de decisiones son quienes tienen mayor cantidad de derechos de agua. Entonces son comunidades que también son comunidades que en cierta medida reproducen estas ciertas desigualdades que existen en términos de derechos de propiedad y acceso al agua. Y por eso mismo son espacios de conflicto, son espacios contestados cuando hay crisis por sequía, pero también son espacios en los cuales hemos podido documentar manejos solidarios entre grandes agricultores, pequeños agricultores o pequeños agricultores que se organizan y que buscan contestar en estos espacios que están normados por el Código de Aguas y que buscan en el fondo generar una visibilidad. Y un ejemplo ahí que nos gustó mucho fue uno de los casos que estamos estudiando y que tiene que ver con la reivindicación del derecho a teja, que es un elemento que está contenido en el Código de Aguas, pero que muchas comunidades no lo utilizan, y cómo en el fondo en torno a este derecho a teja ha existido una reivindicación de ciertas comunidades agrícolas pequeñas nosotros tenemos, aunque no tengamos derechos de agua inscritos, tenemos derecho a la cantidad de agua que cabe en una teja, y esa agua debiera correr sí o sí por el río. Y un poco la reivindicación ahí tiene que ver con que el derecho a teja se vincula al derecho humano al agua, pero también al derecho del ecosistema al agua en contextos de crisis. Es decir, esta idea de, en una crisis de sequía, nosotros podemos encontrar que en los territorios normalmente se aprovecha hasta la última gota de agua para la agricultura, pero en estos casos lo que se busca también es que se mantenga el ecosistema que le da vida a esos espacios. Y dentro de estos manejos solidarios que pudimos documentar dentro de las comunidades de agua, una parte muy relevante tiene que ver con estos liderazgos femeninos, que son liderazgos que empiezan a contestar. El mundo de las comunidades de agua es un mundo muy masculinizado, eso fue uno de los elementos que quizás nos llamó más la atención cuando empezamos este trabajo. Es un mundo de liderazgos masculinos, pero sin embargo en las últimas décadas nosotros podemos encontrar cada vez más liderazgos femeninos que vienen a contestar estos espacios que tienen dos líneas bien marcadas de contestación. Por un lado, el tema de contestar la autoridad tradicional de las comunidades de agua, la masculinización de los territorios, pero por otro lado también el buscar manejos que superen el tema de los derechos de propiedad propiamente tal y que pasen a manejos más solidarios y restaurativos con el ecosistema. Entonces, ya para ir cerrando, para abrir un poco la conversación con cada uno de ustedes, la idea sería ahora ir a algunas conclusiones que más bien tienen que ver con cómo nos enfrentamos a esta crisis en el largo plazo, cómo miramos en el fondo las políticas públicas, cómo miramos el Estado y los territorios que queremos construir en miras al gran desafío que tenemos hoy día del cambio climático y de la escasez hídrica como uno de sus elementos más distintivos. Y bueno, señalar que en primer lugar, como les decía, lo importante acá es superar la visión que tenemos hoy día de manejos de sequía por decretos de escasez, que son herramientas muy puntuales, y tratar de mirar unas políticas de largo plazo, que es algo que se ha intentado hacer, pero que ha sido muy difícil de destrabar a nivel político.
y que nos permita también articular los distintos niveles de gobernanza que tenemos, considerando la visibilidad y las diferencias de poder de los actores que están involucrados en el manejo de él. Es decir, hoy en día tenemos un conflicto ya desatado en el territorio, que es evidente por la gran cantidad no solo de conflictividad, sino de denuncias que existen, por ejemplo, en la DGA, sobre robo de agua, sobre extracciones ilegales. Tenemos un conflicto del cual nos tenemos que hacer cargo, mirando precisamente cuáles son las falencias, los ejes de esta gobernanza que no nos están sirviendo para dar cuenta de esto. Y por otro lado, avanzar también en potenciar estas capacidades locales. Nosotros sabemos que las comunidades de agua conocen muy bien los territorios, sabemos que las comunidades locales conocen muy bien los cauces, sabemos que ellos conocen mejor que nadie los efectos que esto tiene en el ecosistema y en la agricultura, y sin embargo hoy en día nos cuesta diseñar política pública desde ese lugar, desde reconocer el conocimiento local y reconocer también el rol de las organizaciones locales en estos espacios. Y luego entender que en el fondo la sequía no es una crisis, así como tampoco lo son las inundaciones, ni tampoco los incendios, sino que es un fenómeno que llegó para quedarse. Es decir, lo que estamos observando ya no es una sequía, es un cambio climático que va a permanecer. Y por lo tanto es necesario empezar a trabajar en estas políticas con todos los actores de la cuenca, y que es un poco lo que se intentó hacer con los consejos de cuenca, pero que con poco éxito, pero sin duda va en la idea de generar un manejo estratégico de largo plazo que ponga como eje el bien público y la justicia hídrica en el marco del manejo de la crisis. Eso por mi parte y muchas gracias entonces por la invitación. Bueno, agradecemos a la profesora Castillo y tenemos tiempo para algunas preguntas. Hay un micrófono ahí, así que una pregunta. Aquí hay una pregunta, profesor Salazar. Gracias Mayeli. Sí, mira, el tema lo veo muy complejo. O sea, primero la migración climática ha existido desde antes que el hombre exista. Y por otro lado, varios estudios apuntan a que la misma sobrepoblación humana nos ha llevado a todos estos problemas y muchos no le ven solución. Y en el caso particular de Chile, hay otros países que han logrado apalearlo, mitigarlo. Yo creo que el gran problema, de hecho, hoy día mismo, si nosotros los geólogos queremos hacer estudios con los datos de la DGA, se demora un año en que puedan entregar los datos, partiendo desde ahí, e incluso viéndolo por ley de transparencia. Y el problema más de base que veo es más atrás que la misma gobernanza. Yo creo que hoy día ninguna comuna sabe cuánta es la carga de los acuíferos, de las cuencas, cuánta es la descarga, cuánta es la capacidad, cuánto puede soportar y cómo puede utilizarse el territorio. Entonces yo veo de que es mucho más catastrófico y mucho más complejo el problema. Todos estos decretos los veo como, ok, aquí tengo agua, desvío la cañería para el lado y a ese nivel. Entonces, lamentablemente como país, veo que aún el problema se trata de resolver a nivel administrativo sin tener los estudios de base. Yo creo que ahí es donde el país tiene el gran problema y la gran deficiencia. ¿Contesto? Bueno, yo creo que como señalaba en la presentación, pero creo que das un clavo en cierto elemento que es bien importante. Hoy en día los cursos de agua tienen mucho menos, eso lo sabemos, pero incluso antes de que esto se produjera, tampoco sabíamos cuántos derechos habían otorgado realmente, con qué volumen, si realmente alguien podía llegar a cumplir todos los derechos, o sea, si sumábamos todos los derechos que están otorgados en una cuenca, si realmente el agua alcanzaba o no. Es decir, hay temas súper importantes y diría yo graves en el manejo de datos de cómo han sido otorgados los derechos de agua. Y eso se ve hoy en día en que hay muy pocos usuarios de derechos que hoy día realmente puedan cumplir la cantidad de derechos que tienen, primero porque los cauces no dan, pero porque estaban esas cuencas sobre otorgadas hace mucho tiempo, incluso antes de la sequía.
Entonces, un elemento clave yo creo que señalas tú y que también lo señalaba en la presentación es el manejo de datos aquí sobre agua. ¿Cuánta agua tenemos efectivamente? ¿Cuánta agua estamos entregando también? Y si realmente lo vamos a poder hacer. Y yo creo que eso implica también reevaluar qué sucede con esos derechos en un tiempo en el cual los cauces realmente no dan. Fueron derechos otorgados en una situación climática completamente distinta a la que tenemos ahora, y yo creo que eso requiere sin duda un ajuste. Gracias. Profesor Cañones. No, gracias por la presentación. Estamos súper de acuerdo yo creo que en el diagnóstico, y yo creo que fuiste muy simplista en el diagrama ese que mostraste con la gobernanza, porque en la realidad es aún más complejo. O sea, me faltó la DOH dentro de... No, sí, y cuántos ministerios están metidos más allá de las oficinas, unos ministerios que están metidos en esto. Pero hay, bueno, un poco concordando con lo que decía Cristian, a ver, más allá de la caricatura de... Ay, perdona, soy el director de agronomía, igual me toca algunas cosas. Más allá de la caricatura de la agricultura, la foto esa de las protestas del asfalto en Petorca, que son más que nada icónicas, el problema creo que pasa por la información, nuevamente. Y yo creo que hoy día todos los trabajos que se están haciendo a nivel técnico, me refiero más que los de organización y gobernanza, no hay líneas base, no hay modelos predictivos, se ocupan modelos que además hoy día sí que están obsoletos. Había un mal manejo de la información, o sea, cuando Cristian decía que me piden los datos a la DGA y se demoran un montón en entregarlos, y la verdad, te digo que se demoran mucho que no los tienen. Están desactualizados. Yo he hecho trabajos con la DGA y hemos tratado de ver, oye, no, si acá está todo en tiempo real. Y tú vas a ver la telemetría, la supuesta telemetría, y esa telemetría está en el papel, porque en la realidad los sensores no están calibrados, no funcionan, no hay conexión con la base central que debería estar. Y finalmente esto se maneja nuevamente a mano, como dices tú, las ajustes de vigilancia, que yo creo que es una buena instancia. Yo creo que es un modelo, parte rescatable del modelo que tenemos en Chile del manejo de agua, que son las juntas de vigilancia que son capaces de ponerse de acuerdo. Pero como tú dices, una cosa es ponerse de acuerdo cuando somos todos amigos y otra cosa es ponerse de acuerdo cuando estamos en crisis. Cuando estamos en crisis, por ejemplo, las juntas de vigilancia de la Concagua, quinta región, son 4 secciones, entonces son 4 juntas de vigilancia. Las reuniones eran como una caricatura de esto, era en el oeste, en la cantina, y por favor dejen las pistolas y las escopetas afuera para las reuniones de las secciones, porque era la ley de la selva. ¿Ya? Ahora, viendo eso, ya con todo ese contexto, y para descargarme por la parte agrícola, culpa a los mineros son los que a la primera sección se le echaba la culpa que Codelco se estaba robando el agua o agua andina, y no la agricultura. Experiencia comparada, ¿ya? Sabemos que está la embarrada, ya partamos por ese lado. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Tú mencionaste los planes de manejo de cuenca, pero pensando en otros países que tienen situaciones similares, no me voy a comparar con Noruega porque hídricamente no nos parecemos en nada, pero en otros países, ¿qué se ha visto? Gracias por la pregunta. Solo 3 elementos. Primero, bueno, siempre se dice que la minería tiene que ver. Ahora la minería ha bajado muchísimo el consumo de agua. De hecho, como les decía, los datos nos muestran que realmente, claro. Y efectivamente yo creo que es cierto que, como tú decías, es una caricatura, pero yo creo que el tema del agua, independiente de los datos, que es cierto, estoy sumamente de acuerdo con ustedes, yo creo que es imposible tomar decisiones si uno no tiene idea cuánta agua tiene, es de partida. Eso es lo básico. Pero fuera de eso también tiene que ver con qué es lo que queremos hacer con esa agua, porque si estamos destinando esa gran cantidad de agua a la agricultura, ¿qué queremos lograr con eso? Yo creo que esa es una pregunta de fondo que queda y que yo creo que ya hay que responder a nivel de gran debate de la política pública, que es cuál es el tipo de agricultura que vamos a potenciar en los próximos años, con una situación de escasez
tal que no va a ser posible en ciertas zonas que fueron agrícolas durante muchos años mantener esa agricultura con esos cultivos durante los próximos 10 años, 20 años. Entonces yo creo que la pregunta de fondo ahí tiene que ver con qué hacemos en el futuro con eso. Y sobre las comunidades de agua, claro, sí, como tú dices, una cosa es ponerse de acuerdo ahora que está la embarrada, evidentemente la crisis los empuja a un nivel de conflictividad en la cual yo hago valer el poder que tengo, y el poder, el de las comunidades de agua, están en los derechos de propiedad. Mientras yo más derechos de propiedad tengo, más poder de voto tengo. Y en crisis se hace valer eso. Y eso obviamente genera situaciones de conflicto y desigualdad. Y la experiencia comparada, yo creo que, claro, yo mencionaba los consejos de Cuenca porque también hicimos una fase que tenía que ver con observar otros lugares, precisamente también buscando experiencias que nos permitieran mirar una gobernanza distinta, quizás que pusiera en el centro otras cosas, y miramos harto el caso de México, que es un caso que tiene condiciones similares de escasez, y el caso de Cataluña, que también tiene condiciones particulares. En ambos casos, lo que nosotros observamos es precisamente una gobernanza de cuencas, en la cual participan todos los actores, incluyendo los actores pequeña agricultura, gran agricultura, mediana agricultura, minería, sanitarias, organizaciones comunitarias, y yo creo que es importante avanzar hacia allá. Ahora, el modelo que tenemos nosotros acá topa un poco con ciertas características de la legislación que existe en el mundo. En esos lugares hay una capacidad también de redistribuir el agua en tiempos de crisis, porque el agua es un bien público. Y acá no es posible porque el Estado debe resguardar el derecho privado de los derechos de agua que existen otorgados. Entonces yo creo que si bien estos modelos comparados funcionan en términos de que los actores logran ponerse de acuerdo y logran manejar la cuenca a nivel integral, haciendo, por ejemplo, estas evaluaciones anuales de cuánta agua efectivamente tenemos, con datos concretos y bien construidos, evidentemente esta redistribución de derechos acá topa con el fenómeno de que los dueños del agua quieren hacer valer su derecho, y mientras existe ese derecho de propiedad, el Estado debe resguardarlo. Eso dice nuestra legislación. Solo dos comentarios frente a al tema de la propuesta de gobernanza. Es una opinión, no es una... yo creo que no es una toma de decisión nacional de cómo queremos llevar la agricultura. Yo ahí me gusta más un poco la visión territorial. Ahí sí que prefiero como que esa toma de decisiones esté a nivel muy local. Y donde yo veo gran parte de estos conflictos, en todo momento vamos a tener que tomar decisiones, algo hay que ceder, en algo vamos a perder, ¿ya? O sea, tomando experiencias comparadas, estoy pensando, por ejemplo, California, que es algo muy... Tenemos un modelo que siempre es algo así. Y ahí también en California tienes dos miradas, tengo la mirada republicana y la mirada demócrata, ¿ya? Y el agua es un bien que se estanza solo, y el otro es... En definitiva, la decisión desde mi punto de vista debería ser un poco más local. ¿Y qué es lo que quiero lograr? Siempre voy a perder. Nunca voy a tener un caudal ecológico lo suficientemente grande para los ecologistas, ni voy a tener el agua suficiente para la producción agrícola. Pero ya me están cortando así. Me cortaron ahí. Hay dos preguntas, las últimas dos. Natalia y luego... Gracias, Mayari, por la charla, un tema demasiado relevante. Quería hacerte una pregunta porque hace un par de años se creó un comité de capital natural en el Estado. No sé si lo conoces, pero Comité, perdón. de capital natural. Y el comité de capital natural, que es donde está involucrada el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente, que lo lidera, y algunos otros organismos de Estado, lo que están haciendo justamente es intentar llevar esa línea base de la que hablamos, que sin ella de verdad es muy difícil tomar cualquier decisión, y se hablaba de mapas hídricos en Chile, y se están piloteando espacios, y no solamente, o sea, entendido el agua como un capital natural, ¿ya? Que ahí hay toda una definición que podemos discutir mucho, pero y te quería preguntar si eso es algo que es de conocimiento
si lo conoce, si lo han considerado, porque entiendo que el decreto lo creó hace muy poco el presidente, pero sería súper bueno que desde la academia también empujáramos para que ese comité de capital natural se mueva, porque desde la creación no han pasado muchas cosas y es súper importante lo que están haciendo y lo que se está proyectando ahí. Entonces, esa era la pregunta. Mira, no estudiamos directamente de lo que ellos hacen, pero sí conozco la experiencia. Lo que puedo decir es que precisamente lo que se busca es subsanar en parte como este diagnóstico que estamos discutiendo acá de qué vamos a, o sea, generar suficientes datos que nos permitan evaluar qué vamos a hacer con el agua en el largo plazo. Como tú dices, no han habido muchos avances en esos términos, por lo menos lo que hoy en día en el diseño de políticas públicas, eso no ha permeado. Desde la academia nosotros, yo siento que igual hemos avanzado bastante en los diagnósticos y también en las propuestas. Y ahí hay un tema que igual es relevante, que es cómo nosotros hacemos esa incidencia desde la academia. Porque nos ha costado, si bien nos cuesta mucho, permear el Estado, y yo creo que también tiene que ver con la forma como nosotros estamos entregando esa información a los tomadores de decisiones. Yo creo que, como tú dices, hay iniciativas que requieren de información, pero a nosotros nos cuesta mucho salir de este mundo académico para poder entregar esa evidencia. Y yo creo que es central que hoy día lo hagamos. Por eso también en parte en esta iniciativa estamos con estas cosas como videos y cosas que en el fondo permiten un cierto formato de incidencia. Entonces, nada, solo comentarte que sería súper relevante, pero no ha llegado todavía a estos niveles de desarrollo como para que pueda incidir en el diseño de la política. Tenemos otra pregunta. Sí, tengo una pregunta relacionada con la ley marco de cambio climático y si ves alguna esperanza en ella, y ya que incluye una parte del manejo de cuenca y alguna relación con el tema que acabas de tratar. Mira, yo creo que uno de los importantes desafíos que tenemos hoy día con la ley marco de cambio climático tiene que ver con cómo van a conversar esas cosas de la ley de marco con la distinta gobernanza que tenemos nosotros. Con los distintos aspectos de la gobernanza. Y yo creo que hoy en día se empezó a hacer este manejo de cuencas. No sé si, bueno, algunos de ustedes deben saber que existen unos pilotos de los manejos de cuenca que están siendo hoy en día implementados en algunas de ellas. Pero sin embargo, en todas las experiencias que le hemos dado seguimiento nosotros de qué es lo que ha pasado con esos manejos de cuenca, precisamente están topando en la capacidad de decisión que tienen los actores sobre la cuenca. Porque mientras existan derechos de propiedad, es difícil que puedan existir manejos de cuenca sustantivos. Entonces, la ley la ley marco de cambio climático lo que requiere es que en cada uno de los aspectos que va a normar, que es biodiversidad, agua, bosques, que realmente pueda modificar ciertas cosas de la legislación actual. Y hoy en día está difícil. Yo creo que uno de los elementos que nos hemos dado cuenta con esto es que una cosa es la evidencia que uno puede entregar a la política pública, esta idea de la política pública basada en la evidencia. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no es tan así, porque finalmente la evidencia uno la entrega y los actores políticos deciden en base a otros elementos. Entonces, más bien lo que hacemos es informar a la política pública de lo que hacemos para que la sociedad también pueda tomar decisiones respecto a lo que quieren hacer con este tipo de temas, porque como sabemos, como sucede con la ley marco cambio climático y con otros aspectos de temas de agua, eso es una decisión país que pasa por los actores más políticos, tanto su implementación como sus efectos. Ok, la última pregunta, entonces. Vale, muchas gracias. Tengo una pregunta asociada a las investigaciones recientes que proponen que ante crisis como esta se deben hacer innovaciones tanto tangibles como intangibles en torno al manejo del recurso hídrico, y como las tangibles como, no sé, la creación de embalses o la innovación tecnológica, e intangibles como es el mismo código de agua en Chile o el mercado del agua, que podemos estar de acuerdo o no. Y creo que parte de lo que nos presentabas hoy iba en esa línea en cuanto a los hallazgos a nivel local o territorial, el rol de la mujer, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Pero ¿cómo se inserta o cómo
han podido registrar ustedes cómo se inserta la academia en eso, o el tema agua dentro de la variedad de aristas de la cual se puede abordar, entendiéndolo como parte de esta innovación o de esta ruptura del preconcepto que se debe abordar desde nuestro rol, como desde la academia, porque yo tengo la sensación muy personal de que no se está haciendo. ¿Ya? Creo que la academia va por un lado y el desarrollo local o territorial va por otro. No sé si han tenido más evidencia, entendiendo también la heterogeneidad que existe a nivel territorial en Chile, porque estos grupos de vigilancia de agua o la misma participación de mujeres en el norte, en el sur y en la zona central son sumamente diferentes. Gracias por la pregunta. Mira, como decía anteriormente, yo creo que es verdad que nosotros estamos yendo por carriles distintos. Por un lado está toda la evidencia que estamos generando en el campo de la investigación científica y por otro lado lo que se está haciendo en los territorios, que evidentemente en muchos casos tiene que ver con una cierta reproducción de lo que se ha venido haciendo y tratar de adaptarse lo más posible a la situación de crisis. Yo creo que tenemos que hacer cambios y los principales cambios que nosotros hemos visto y que yo creo que tienen un impacto importante tienen que ver con la reorganización de estas comunidades de agua, con estos liderazgos femeninos y con esta forma en el fondo de utilizar ciertas figuras que ya existen para el rescate de ciertos manejos más sustentables del agua. Y eso se ha hecho en hemos visto varias experiencias, sobre todo en Coquimbo, en la Araucanía también, que son en el fondo rescatar estos liderazgos locales para ponerlos al servicio de un manejo más sustentable del agua. Ahora, de ahí, cómo eso permea la política pública, es súper difícil, porque finalmente la política pública funciona con un cierto marco en el cual ese espacio de la innovación social, que tiene que ver con estos aspectos que te estoy señalando, chocan un poco con el marco regulatorio. Y lo que se ha ido haciendo en el fondo es tratar de ir validando de una u otra manera estas nuevas formas de organización local y estas nuevas formas de conocimiento en la política pública. Yo creo que una cosa importante que se vio también de esto, de cómo fue este tránsito, fue lo que se hizo ahora recientemente con la discusión de la ley de riego, en la cual se consideró en la discusión muchos de los elementos que yo les he comentado ahora y que tenían que ver con el rescate de este conocimiento local en rehacer y mirar aspectos de la ley que son sustancialmente difíciles de abordar para las comunidades de agua. Se incorporaron algunos de ellos y hoy en día que está promulgada, el gran desafío tiene que ver con cómo se va a llevar a cabo eso en un marco regulatorio como el del Código de Agua. Eso es otro tema, pero finalmente si existen experiencias, es difícil la transferencia. Hay otro tipo de transferencia que es la transferencia tecnológica, que tiene que ver con cómo las comunidades en el fondo pueden incorporar ciertas formas de medición de agua, monitoreo de agua, y eso también se ha hecho y es sin duda un aporte sustantivo a la gestión que ellos realizan. Gracias. Yo dije la última pregunta, pero en realidad tenemos un grupo aquí de estudiantes de geología, entiendo, y los veo muy tímidos. Necesitamos una pregunta de los estudiantes, porque los estudiantes tienen que participar aquí, sin que les demos una décima en la próxima prueba. Están cordialmente obligados a preguntar. Okay, yes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me represento mi compañero pero claro, estamos estudiando geología, así que igual una pregunta que me dirigida a los temas de cómo se está a nivel creo que se le ha ido esto en las manos. Lo vimos en la ley de organización y de, por ejemplo, oficinas que tiene el Estado con respecto de la BGA, en el medio ambiente, cómo ya se pueden entrelazar, etc. Pero la solución a esto es sencilla, o sea, suena sencillo, muy complejo, suena sencillo, sí lo es. Pero creo que parte de la base que decía usted de la relación de comunidad entre ellas se arreglaron,
ya sea los grandes, por ejemplo, el sector agropecuario, las comunidades que están asociadas a las áreas rurales, entre otras cosas. Sin embargo, a nivel macro, esa solución es la solución, la solución es la simplicidad del Estado como tal. Simplificar un poco las cosas. Me acuerdo que en los años 80, en la segunda mitad de los años 80, en Nueva Zelanda había una crisis hídrica, y además tenía una crisis social, tenía una alta inflación, entre otras cosas, y un primer ministro que se llamaba Morrell. Entonces implementó las leyes. ¿Qué hizo? Quitar todos los subsidios a las empresas. ¿Qué pasó? Las empresas tuvieron que intentar usar mejor el suministro de agua que tenían disponible. Como esas marcas que son desordenantes, otras cosas, creo que los estados podrían ayudar a las empresas como tal, claro, no ni siquiera una presión de agricultores como tal, sacar los subsidios a las empresas que a la buena que están en ciertas regiones, o entre otras cosas. Igual que haciendo caso con lo que dicen aportar el 0,19% de la huella de carbono. Igual, siempre están haciendo activar un severo. Entonces, claro, la tendencia dice que esto va a el cambio climático, no solo el acelerado global. Entonces, creo que los simplificar y hacer valer el nivel de la fuerza que tiene. Yo creo que eso es como hacer valer el nivel de fuerza para tomar la decisión de una vez por todas, de simplificar cómo se comunican entre ellos los ministerios y una cosa de darle a la sociedad civil, a las comunidades, cómo entre ellos se distribuyen los recursos. Estamos lanzando candidaturas presidenciales. Buenísimo. Mira, una gran discusión esa que tú señalas. Sin duda, yo creo que cuál es el rol del Estado en este conflicto, sin duda es uno de los temas hoy. Ahora, es cierto que cuando hay crisis, cuando hay decretos de escasez, es precisamente eso lo que hace el Estado. El Estado suspende todas las funciones de quienes administran el agua y toma el control para redistribuir el recurso. Eso lo hace el decreto de escasez. Sin embargo, ¿cómo se hace esa redistribución cuando en verdad tú tienes muy poca agua? Tienes que hacer el abastecimiento del agua potable rural y a la vez mantener la agricultura y a la vez mantener estas comunidades que son complejas, conflictivas. Yo creo que sin duda es un desafío cuál va a ser el rol del Estado en los próximos años. Y yo creo que solo para ir cerrando y para que se vayan con esta idea, gracias aquí al estudiante sobre el monopolio legítimo de la fuerza, yo creo que en algún momento el Estado va a tener que tomar una decisión. Nosotros vamos a tener que tomar una decisión en realidad sobre qué es lo que va a pasar con esta crisis, porque en los próximos 20 años vamos a tener, y ya tenemos, problemas de suministro de agua potable de las ciudades más importantes, y vamos a tener una crisis de una magnitud social que nos va a obligar a tomar una decisión sobre qué hacer con eso. Y yo creo que ahí abrir el debate para que los distintos actores tengan los mismos niveles de visibilidad y de influencia en qué es lo que va a pasar con eso en el futuro, yo creo que es parte de lo que tenemos que garantizar, que ese debate se pueda dar en el momento que se tiene que dar. Así que les dejo esa pregunta para que se queden pensando en el futuro. Bueno, les agradezco a todos, especialmente a los estudiantes que hacen buenas preguntas. El estar aquí, tenemos un muy buen público. Hoy día tenemos directores de varias de las carreras de la Facultad de Ciencia e Ingeniería. Quiero agradecer a Mayari Castillo por su espléndida charla y agradecer a todo el público aquí por estar en Ciencia PIL de nuevo, especialmente a toda la gente ahí en el diario El Mostrador. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.